Hola Osvaldo, bienvenido. Buenos días, Marjorie. Feliz mañana para todos. Feliz mañana. Quisiera que nos hablaras de esta evaluación a la gestión de Nicolás Maduro que hace ORC Consultores. ¿Qué nos tienes para esta semana? Sí, bueno, en el más reciente Frequency 58 de ORC Consultores, medimos en los últimos meses, hemos ido midiendo la evaluación de gestión de Nicolás Maduro, un poco para comparar lo que suelen hacer algunas encuestadoras en relación con sus gobernantes, entendiendo que esa es una medida en la cual los ciudadanos terminan interpretando el trabajo que hace el gobernante. Aquí me permito ir para atrás para poner un tema de contexto. Otras encuestadoras, por ejemplo, Benebarómetro, que hoy día no presta servicios, pero es una de las encuestadoras serias, así como otras ligadas a personas totalmente confiables, dan cuenta de números similares de manera histórica. Y llegó a comentar cuál es este número. Lo primero es que esta evaluación positiva es un 23% de la gestión de Nicolás Maduro, de esa gestión presidencial, ¿ok? Seguido Las de estamos viendo una en pantalla en este evaluación, momento, Osvaldo. sí, perfecto, sí, y seguido de una evaluación negativa de un 58%, ¿ok? Esa evaluación positiva de 23%, que es donde me quiero concentrar inicialmente. Eh, Cuando se hace un análisis histórico, una línea de tendencia aproximadamente desde el año 2013, fecha en la que asume Nicolás Maduro el poder, salvando yo creo que los primeros picos de protestas del 2013 y posteriormente de enero del 2014, la popularidad de Nicolás Maduro se estacionó alrededor del 23, 25%, 20% en los últimos 3, 4 años. Es decir, que para efectos de la opinión pública, esta evaluación positiva, ¿ok? Ha tenido, yo creo que una estabilidad bastante importante como al estar detentando el poder. Póngale usted la etiqueta que quiera colocarle de manera legítima en un momento o de manera ilegítima, como plantean algunos sectores de oposición, o legítima, obviamente, de acuerdo a lo que implican su base de seguidores. Entendiendo aquí, y no quiero que malinterpreten de que hay un guabineo, sino que hay que entender que hay un país absolutamente polarizado, ¿ok? Eh, y que claramente parte importante de esa autodefinición política, que la pueden ver en sus pantallas, abajo a la izquierda, donde dice oposición no alineada y oficialismo. Para el oficialismo, la evaluación de gestión de Maduro está alrededor del 75% positivo, mientras que para la gente que se autodefine como opositora y como no alineada, está en un 10% para la oposición y un 9% para los no alineados. ¿Qué destacamos en este punto? Que esa evaluación negativa, que hoy es 58%, ¿ok? No ha venido disminuyendo y ha aumentado el no sabe, no contesta, que hoy está, como lo pueden ver, alrededor de los 19 puntos en esa sumatoria. ¿Esto qué Esta quiere decir, sumatoria. Osvaldo? Que la gente no está interesada en el tema político. Mira, quiere decir dos cosas. La primera, parcialmente un grupo dice no estoy interesado en el tema político y si lo ves justamente en el no alineado, ¿ok? Ese no sabe, no contesta, pertenece de manera mayoritaria al 51% del país. Ese 51% no lo están viendo reflejado en la lámina, que es el componente en esta encuesta del sector no alineado, ¿ok? Y para efectos, si tú ves la sumatoria de la oposición, esa sumatoria de la oposición da cerca del 93%, mientras que la sumatoria para el oficialismo da cerca de 96%. Fíjate que estos diferenciales de no sabe, no contesta son relativamente más pequeños. Y lo segundo, más allá del desinterés por la política, es que no interpretan con claridad cuáles son esas señales que claramente pueden estar indicando que hay una muy buena gestión o hay una muy mala gestión. Por ejemplo, para alguna gente, y lo hemos visto comparado con otros estudios diferentes a los de ORC Consultores, están asociados a una situación de que no les importa quién gobierne con tal de que puedas tener unas condiciones de vida
totalmente justas, que tú tengas calidad de vida, que tú simplemente puedas seguir viviendo sin importar el tinte, la dirección del gobierno. Y de hecho, esta firma, esto lo vemos en el Latinobarómetro, que estudia prácticamente esto año a año en toda América Latina, y vemos como muy lamentablemente la gente, la cantidad de personas a nivel latinoamericano que están mucho más cómodas con gobiernos autoritarios o de corte autoritario, algunos totalitarios, indican que, bueno, siempre y cuando esos gobiernos les permitan tener su vida económica y su vida personal tranquila, ellos les da igual quién esté gobernando. Entonces, veamos, bueno, y quizás vamos a ver la próxima evaluación, evaluación de gestión de otros entes de gobierno, incluso evaluación no de popularidad, porque esto es diferente y quiero aclarar Sí. de manera importante, esto que estamos midiendo no es la popularidad de Maduro, esto es la evaluación de su desempeño en el Ejecutivo Nacional, indiferentemente de cómo lo esté catalogando cada quien que sea preguntado en esta encuesta. Esta encuesta de cierre fue el 1 de abril, fue 1039 muestras con una confiabilidad de 95% y un margen de error de 2,6%. ¿Y también lo has hecho con figuras de la oposición o con la oposición como tal? Con instituciones de oposición, sí, por ejemplo, la Asamblea Nacional, se ha evaluado el CNE. Recordemos que al inicio de este programa, buenos días, que estábamos en el ciclo electoral el año pasado, se evaluó cómo era la evaluación de la gestión y el desempeño del Consejo Nacional Electoral previo a la elección y posterior a la elección, y obviamente, bueno, allí hubo un sesgo derivado de la actuación del CNE, pero esa evaluación por primera vez estaba en números positivos previo a la elección, con un saldo positivo. Nosotros generalmente tienes que agarrar ese positivo y le restas el negativo para ver si estás en una zona negativa o positiva. Lo solemos hacer con instituciones, con partidos políticos, con ONGs, justamente, que vamos a conversar hoy sobre ese tema, sobre el desempeño, además también de dirigentes políticos en general. Pero bueno, para la próxima medición que tenemos programada para el mes de junio, aspiramos volver a meter todo el ciclo de personalidades, de dirigentes, para ver un poco cuál es ese estatus, primero de agrado y desagrado, y segundo, como hay mucha gente conversando acerca de primarias, bueno, si la gente votara a alguien para primarias, ¿por quién estaría votando? Son preguntas curiosas. O si las elecciones para presidente fueran ya, ¿por quién usted estaría votando? Ojo, ese pulso de la opinión pública lo hacen en todas partes del mundo, es natural, es parte también de lo que conforman las estrategias de campañas electorales o de las estrategias de partidos políticos para el posicionamiento de sus diferentes líderes. Y que justamente estas encuestas permiten ver la realidad en un momento determinado, las cosas pueden ir cambiando, pero nos permiten tener proyecciones interesantes. Háblanos un poco acerca de estas primarias de la oposición, cómo se preparan las organizaciones políticas, háblanos acerca del liderazgo y sobre todo de la percepción del venezolano hacia la oposición, porque estoy viendo lo que hemos hablado en tantas oportunidades, que hay como una especie de apatía al tema político y al venezolano pareciera que lo que le importa es que pueda subsistir y que se pueda mantener independientemente de quién esté o no en el poder. Sí, el tema de primarias hay que entender, bueno, primero que estás aún relativamente lejos del evento electoral principal, que sería 2024. Nuestra tradición, porque no es la Constitución, nuestra tradición indica que las elecciones siempre eran en el mes de diciembre. Recordemos que en el año 2018 esta elección fue adelantada, ¿ok? No fue tradicionalmente en ese primer domingo del mes de diciembre. Por lo tanto, hay gente que dice, bueno, la elección eventualmente será en el 2018 y tienes que estar relativamente preparado. ¿Cuánto antes? Cuanto antes tú puedes tener la libertad de hacer dos cosas. La primera, tratar de competir con unas condiciones de igualdad. ¿Ok? Y eso implica un tablero de negociación en México totalmente distinto, lo hablábamos hace un par de programas, si no recuerdo mal. Y la segunda es que claramente el candidato o la candidata que vaya a competir logre generar o atraer, imaginemos por un momento un imán,
dos imanes o tres imanes tratando de competir por ver quién atrae más virutas de metal. No que la gente sea metal ni viruta, sino para tratar de entender que en algún momento se logra polarizar la elección entre dos polos, entre dos bloques, y en algún momento, dependiendo, vamos a ver qué sucede con los nombres, porque aquí yo creo que pesa claramente el nombre, pudiera traer eventualmente también o pellizcarle a algunos de esos dos sectores una cantidad importante de votantes. ¿Qué sucede? Que necesitas entender que primero para la gente, justamente tú decías algo, ¿cómo lo sacas de esa apatía política? ¿Cómo lo sacas de ese desgano político? ¿Cómo lo sacas de esa situación en la cual esté concentrado en sus asuntos personales para volcarlo a la acción política? ¿Okay? Y aquí hay un reto fundamental que pasa por la legitimación, relegitimación de partidos políticos, entender que hay partidos que están tratando de renovar sus autoridades, pero que son partidos que formalmente les fueron quitadas las tarjetas por parte del Tribunal Supremo de Justicia, y que además de ello tú tengas la posibilidad cierta de que la gente confíe en los partidos políticos, porque sí hay un proceso de desconfianza en los partidos, no solo en la dirigencia, que hay gente que incluso se siente huérfana de dirigencia política. Y esto es otra naturaleza. Justamente, Osvaldo, creo que la gente siente esa apatía porque no hay identificación con estos que deberían ser líderes políticos. La gente está como muy decepcionada. ¿Cómo hacer para que las personas vuelvan a creer, para que vuelvan a confiar en el proceso? Y mi pregunta es la siguiente: ¿cómo la oposición puede competir con toda la maquinaria que tiene el oficialismo si hablamos en tema de transporte, de estrategias, de recursos financieros, de medios de comunicación? Sí, allí justamente vienen los pasos fundamentales. Primero, es tratar de revertir los procesos en los cuales se impone una narrativa, ¿ok? Una narrativa, unos frames, unos cuadros comunicacionales sobre los que habla claramente el oficialismo a través, obviamente, del control estatal por diferentes vías sobre los medios de comunicación. Tienes que tratar de revertir eso y bypasearlo. Eso implica regresar a la calle, eso implica regresar a las bases, pero hay gente que no le vas a llegar por esa vía, que vas a tener obviamente que hacer lo necesario para justamente poder llegarle a través, por ejemplo, de redes sociales, de inversión en redes sociales, pauta pagada, pauta obviamente a través de televisión por cable. Lamentablemente, para alguna gente ya no existe esa pauta a través de televisión por cable porque la gente consume el contenido en streaming, y hay muchas plataformas que no venden, por lo menos el principal, que es Netflix, no vende publicidad, tiene un proyecto Claro. para hacerlo quizás hacia 2023, justamente derivado de la caída del 28% de sus acciones hace poco, y ver por primera vez que estás en números negativos en la cantidad de suscriptores que has tenido, así como otras acciones de una naturaleza comunicacional y específicamente de construcción de campaña electoral. Lo segundo es el método que tú puedas tener para escoger un candidato, ¿ok? Porque hay algunos que plantean primarias, pero hay que recordar que pudieras entrar por otro método que puede ser el método de consenso derivado de las encuestas, como fue en Venezuela en el año 2006, cuando entre Julio Borges, Teodoro Pekov y Manuel Rosales salió el candidato que iba a competir contra Hugo Chávez en esa elección presidencial del 2006, y fue el método más express, más expedito y de acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas que en ese momento hacían vida en Venezuela. Tú pudieras tener un proceso de esta naturaleza, quizás porque no tienes el dinero para poder organizar unas primarias, entendiendo que esas primarias tienen dos opciones: o las hace el Consejo Nacional Electoral, o las haces claramente tú a través de mecanismos privados, a través de organizaciones no gubernamentales, recordando que, bueno, en un momento en Venezuela fue muy fuerte, Súmate, sigue existiendo, pero eso requiere mucho dinero, así como requiere dinero para hacer una campaña, dinero que preferirías gastarlo justamente enfrentando o tratando de captar el voto, sobre todo del no alineado, que va a ser la audiencia más difícil en una eventual elección presidencial. Y tercero es entender que va a haber otros competidores, no va a ser una elección polo a polo, porque claramente hemos visto en el pasado cómo se logra articular para que surjan terceros actores. Osvaldo, pero ¿hay disposición, hay unidad dentro de la oposición para que se dé este consenso?
Mira, yo creo que se está trabajando en avanzar en dos cosas. La primera es obviamente entender los mecanismos de gobernabilidad interna de la oposición, de la plataforma unitaria, pero no solo de la plataforma unitaria, sino cómo haces consenso con actores, partidos políticos que emergieron en la elección de noviembre del 2021. Ejemplo, Fuerza Vecinal, ejemplo, Alianza del Lápiz. ¿Qué va a pasar con Henry Falcón, que tenía un partido, Avanzada Progresista, y hoy no está en ese partido y probablemente monte otra plataforma? ¿Qué va a suceder con esa alianza democrática, ese conjunto de partidos que en algún momento salieron desde el interior de los partidos políticos clásicos y que van a tratar de posicionar un candidato, así como otros micropartidos? Pero sí hay hay cierto aroma a que claramente puede haber cierto consenso alrededor de que, bueno, señores, o nos ponemos de acuerdo o nos pasan la planadora por encima, faltando relativamente bastante para una elección presidencial, pero quedando relativamente poco tiempo para que tú posiciones a candidatos y que luego puedan medirse por cualquiera de los métodos que puedan escogerse. Eso que estás diciendo me parece tan interesante. Yo me hago la pregunta que seguramente este interrogante se le hace a muchos venezolanos. ¿Qué ha pasado con esa asesoría, esos estrategas comunicacionales y políticos de la oposición? ¿Por qué no se ve una estrategia estructurada, armónica, clara, de unidad, donde puedan presentar opciones, donde hagan una campaña para que la gente vuelva a creer en nuestros políticos? ¿Por qué no le hablan claro al país? No, mira, muchos de ellos lo tratan de hacer, ¿ok? El problema es que tú no tienes la capacidad de amplificar tu mensaje por la vía comunicacional clásica. Aquí hay dirigentes que envían una nota de prensa a medios de comunicación y no son publicadas porque, bueno, simplemente hay unas situaciones, insisto, de control, de autocensura para amplificar la voz de esas personas. Hay otras personas que consumen eh, asuntos políticos una vez a la semana y no necesariamente cayeron en el torrente de la comunicación del día específico o del día siguiente por el coletazo que tú aspiras a generar en lo que implica el envío de un mensaje público. Simplemente no estabas conectado o consumiendo cuando eso llegó, o simplemente no hay el interés de consumirlo porque no crees en esa persona, porque tienes rechazo. O sea, no hablo de creer o no creer, simplemente tienes rechazo hacia el mensaje que pueda emitir esa persona, ese determinado dirigente político. Lo segundo es, y aquí entro en situaciones de estudios cualitativos, totalmente distinto al tema de las encuestas, que preconfiguran para muchos electores es que surja un outsider. Y ese outsider tiene para muchos nombre y apellido, rostro, viene del sector económico, es empresario. La gente dice, bueno, eso es lo que yo quisiera, pero no necesariamente eso es lo que tú vas a tener. Y yo creo que es más una situación aspiracional, con una aspiración que prácticamente no puede satisfacer de entrada, es decir, porque quien tú aspiras que sea no tiene interés en serlo. Entonces, aquí hay un punto significativo dentro de esas aspiraciones que puede tener parte de la ciudadanía en relación con claramente ver qué es lo que quieres como alguien que se enfrente al poder constituido. Y aquí hay un detalle ¿Quién importante. sería de alguna manera ese Salvador? Porque es que tenemos la figura del Salvador y yo creo que todos lo tenemos claro en nuestra cabeza. Que esa persona no quiera inmiscuirse en el mundo de la política porque pertenece al mundo empresarial, pues lo entendemos. Tú que tienes tanto conocimiento en esto, ¿a quién visualizas tú como representante de la oposición que pudiese representar los intereses del pueblo? Es que hoy, puedo tener tres, cuatro nombres en la cabeza. El problema es que de esos tres, cuatro nombres en la cabeza, tres no pueden correr. Tres están inhabilitados o tienen unas situaciones bastante complejas, que tienen cierto camino avanzado para efectos de decir, mira, yo parto con una posición relativamente preferente. Eh, Te hablo de un outsider, te hablo de dos outsiders, relativamente uno más que otro. El caso de Juan Guaidó en 2019, 2018 incluso, era un outsider del mundo tradicional político, ¿ok? Otro nombre, el nombre de el actual gobernador de Barinas, total outsider, y terminas ganando una elección. No necesariamente, insisto, el outsider
va a venir de donde tú aspiras que sea una persona, simplemente porque hay una tradición de que mucha gente pega el brinco del mundo empresarial al mundo político porque ha sido exitoso en el mundo empresarial y no necesariamente eso te garantiza éxito en el mundo político. Aquí hay un detalle importante y lo digo junto con nuestro grupo de trabajo para América Latina de Bengochea Partners, en donde trabajamos el tema de campañas electorales. Claramente hemos tenido y hemos asesorado economistas, empresarios que brincan y han sido convertidos en presidentes, algunos son presidentes actualmente, y claramente estas personas cuesta luego entender la naturaleza de las dinámicas públicas. Y lo que te quería comentar era la elección del 2024 y la elección presidencial claramente es Maduro contra Maduro. Es continuidad de Maduro versus cambio de Maduro. Y aquí pueden operar fuerzas distintas que obligan también al partido de gobierno, el partido que hoy es el hegemón, a decir y tener estrategias claras para tratar de impactar una elección, el mismo Maduro, para tratar de impactar una elección antes de que suceda. Es decir, revertir los mismos números que nosotros mostrábamos hace rato, que además esa evaluación de popularidad, fragmentando a la oposición, ¿ok? Generando situaciones de desmovilización del votante en general, permite convertir mi 25%, mi 30% en una mayoría electoral y lo ha demostrado en el 2018 y en 2020, lo ha demostrado con cierta frecuencia. Y recordemos acá que hay dos fuerzas siempre enfrentándose, cambio versus continuidad, y el cambio puede ser totalmente asumido en materia comunicacional, en materia de narrativa política, en materia de propaganda, por el que hoy es el candidato incumbente, que es Nicolás Maduro, el candidato que detenta el poder y que aspira a repetirlo. Y que hay otra realidad que no lo podemos dejar de decir, que es que en tantos años de gobierno mucha gente ha tenido que ceder a sus ideologías políticas para hacer negocio con el gobierno, y mucha gente dirá, bueno, yo prefiero darle continuidad a esto ya que estoy conectado y de alguna manera sobrevivo que buscar un cambio, ¿no? Eso también es otra realidad. No, y hay gente que no quiere dar un brinco al vacío, hay gente que interpreta que parte de la oposición no ofrece o no ha ofrecido una opción de políticas públicas, cosa que es una verdad a medias, ¿ok? Porque si bien en un momento durante 2 años se habló mucho de Plan País, ¿ok? Los últimos 2 años y medio, se habló mucho de qué hay que hacer para estabilizar a Venezuela en los próximos 4 años. Ha faltado lo que suelen tener otros países, que es un gabinete de sombra. ¿Qué es un gabinete de sombra? Que desde el partido político de oposición tú estás constantemente declarando sobre políticas públicas. Si el gobierno hace A, ¿qué harías tú? Ok, te pongo un ejemplo. ¿Qué harías tú si continúa la crisis del coronavirus con un paquete de estímulo a la población? Podemos llevarlo un momentito al caso norteamericano y recordemos esa diatriba entre demócratas y republicanos en el Congreso, invirtiendo los papeles en la era Trump, en la administración Trump y en la administración Biden. Entonces, siempre tú estás diciendo qué haría yo si estuviera en el gobierno y apoyando y felicitando lo que haga bien en aras del bien común, por supuesto, el presidente de turno, o el gobernador o el alcalde, y que haría, y obviamente no solo criticando, sino diciendo Así es. yo lo haría diferente, porque no llevártelo a la crítica per se, porque de crítica per se y de señalar las cosas malas, y aquí hay un detalle importante que ha impedido al ciudadano conectarse con partidos políticos, es que siempre me estás diciendo lo malo, nunca me estás diciendo qué harías tú. Y entonces justamente yo digo, oye, si tú no me propones nada, entonces yo no puedo dar un salto al vacío, porque no tengo claridad qué harías tú para desmontar, por ejemplo, un programa como los CLAP, estas bolsas de alimentación, o qué harías en función de la protección de los más pobres a través de los diferentes subsidios gubernamentales que puede existir, que existen en cualquier país del mundo en materia de seguridad social. Claro, que no es la crítica per se, sino desarrollo de propuesta. Eso es bien interesante. Hay varias cosas que están pasando en Venezuela, Osvaldo, y no quiero despedir el segmento sin que nos hables acerca de esos temas. Derrames petroleros, negociaciones con Irán por tema de petróleo.
Y lo que está pasando con las ONG, recordemos que la sociedad civil se ha organizado a través de diferentes ONG para realizar trabajo excelente, como por ejemplo el tema de lo que ha desarrollado SECODAT, que es un trabajo bellísimo a lo largo de los años, y en este momento la administración de Nicolás Maduro quiere ilegalizar las ONG en el país, que tienen la manera de expresar lo que el ciudadano común no expresa. ¿En qué se traduce todo este panorama? Sí, no es la primera vez que se trata desde la Asamblea Nacional de ponerle cierto coto, ciertas riendas al trabajo que hace la sociedad civil. Recientemente la Comisión Permanente de Política Exterior acaba de entrar en una discusión de una ley de cooperación y control social, ¿ok? Que básicamente establece, yo creo que dos, tres grandes asuntos. El primer asunto está enfocado en generar una especie de registro paralelo, a pesar de que reconocen que las ONG están constituidas legalmente a través de los mecanismos que establece la República, pero simplemente tratar de generar un registro diferente para efectos de lo que implica todo lo que tiene que ver con su trabajo. Lo segundo es que establece, ¿ok?, que toda cooperación internacional tiene que adaptarse al Plan Nacional de Desarrollo que determine el gobierno. ¿Ok? Y en este punto, básicamente, estarías hablando de una especie de estatización de estas ONGs. Y el tercer punto es que en cooperación internacional solo indica que puede haber cooperación internacional en estas materias, que además tiene que ser canalizada a través del gobierno para ser entregada a las ONG en materias energéticas, en materia técnica, científica, económica, financiera, ayuda humanitaria, alimentaria y de emergencia, ¿ok? Pero deja por fuera, te pongo por ejemplo, cultura, deporte, desarrollo social, promoción y protección de derechos humanos, ¿ok? Porque indica que estas no son áreas prioritarias del gobierno. Yo creo que estos tres elementos claramente son los que están dominando por ahora algunos de los ruidos en función de lo que puede ser el trabajo de algunas ONGs, que claramente muchos de ellos han tenido financiamiento privado, otros logran hacer financiamiento por la vía de fundaciones que hacen obviamente obras sociales, bingos, donaciones de gente mucho más pudiente. Y obviamente un grupo que recibe cooperación internacional, yo creo que es bastante minoritario, de, por ejemplo, Unión Europea o del sistema ONU para tener un socio, un partner local, ejemplo, en tratar de revertir el tema de la niñez y de la desnutrición en la niñez, o temas de escolaridad, o temas diversos que están, yo creo que parte de ese gran lamentable paraguas, de ese paraguas de crisis humanitaria compleja que atraviesa el país. Y con respecto al tema de lo que estábamos hablando anteriormente, de la situación petrolera y el incremento de la producción petrolera y estas negociaciones que se están haciendo con Irán. Mira, para nosotros yo creo que lo que está persiguiendo claramente el PDVSA, el Ministerio de Petróleo, es ampliar la cooperación con Irán, recordando que Irán jugó un papel fundamental en la puesta a punto, en el arranque de algunas refinerías en el estado Falcón. De hecho, según Bloomberg y Reuters, hubo una visita del ministro iraní de Petróleo a estas refinerías y que estaba prácticamente, yo creo que buscando es ver cómo seguir ayudando. Sí se determina y se ve claramente una caída en la producción, pero esto no necesariamente puede estar atado a que no estás produciendo, sino recordemos que, y conversábamos en oportunidad pasada, el tema de los potenciales cambios que tiene que hacer Venezuela derivado de la invasión rusa a Ucrania. Y recordando que Rusia jugaba un papel fundamental en la articulación financiera para el tema del petróleo venezolano, quizás también en la colocación, hay bastante opacidad al respecto, y que necesites buscar nuevos socios, mirar a Turquía, mirar a Irán. Recordemos que también Irán ha sido un país sancionado y que probablemente transfirió parte del conocimiento de cómo bypassear sanciones a Venezuela, y pueda estar concentrado en ver, bueno, hacia dónde apunto la venta de crudo venezolano, entendiendo que hoy Rusia está atravesando una situación en donde pudiera no estar interesada en cooperar o ayudar a Venezuela como lo hizo en los últimos años. Sí, justamente compartíamos este titular. PDVSA inició ya la importación de crudo pesado iraní para la refinación.
Hay mucha gente, Osvaldo, que tiene esa incertidumbre, esa expectativa de que las cosas en Venezuela cambiaron. De hecho, hoy en el Nacional iniciaron en su titular principal con un debate sobre si es verdad que la situación ha cambiado o no. Quisiera que nos des tu percepción muy personal ya para cerrar. Mira, todo cambia y todo muta. Ahí está el gran tema. Venezuela se ha convertido en tratar de adaptarse a paradigmas distintos cada 3, 4 meses. Los ciclos son relativamente cortos. Hoy hay algo que llaman de manera importante costo de vida en dólares. Ok, ese costo de vida en dólares es mucho más alto, a pesar de que tratas de controlar la inflación en bolívares. Hay una realidad, se han tomado decisiones de política económica, de política cambiaria, que claramente están hoy moviendo el panorama y que muchas empresas, sobre todo el sector privado, identifica como negativas. Sobre todo esa posibilidad de transferir recursos en dólares a terceros dentro de los mismos bancos, volviendo al esquema de pasar por las mesas de cambio. No es que Venezuela se arregló o no, sino que simplemente están entrando en un estado distinto al que podías tener hace un par de años. Ya llegó el momento de despedirnos, pero quiero que me respondas con sí o no. ¿Ese Mesías, esa persona que queremos, que está en el sector empresarial, pudiese cambiar su opinión en los próximos 2 años o esto es una respuesta definitiva? Y yo tengo un detalle, yo soy anti-Mesías, ojo, soy católico, pero en política no existe Mesías. Y Bueno, esas es visiones ese líder, mesiánicas, ese líder. esas visiones, no, pero no porque tú lo digas, sino que eso es lo que emana la gente, eso es lo que dice la gente. Pero esas visiones mesiánicas, hiperpresidencialistas, hiperpersonalistas, es lo que no ha contribuido a que haya instituciones fuertes. Y esas instituciones fuertes naturalmente deben ser los partidos y el juego de poder y el equilibrio de poder entre las distintas fuerzas que hacen vida en la política en un país determinado. Cuando sigues apostando a una eh, lamentablemente esa persona puede equivocarse y decir y no tener la voluntad de decir yo me equivoqué. El ejemplo de Bolsonaro en Brasil, el ejemplo de Donald Trump en algunos momentos de política pública, la emergencia o el surgimiento con mucho más fuerza de Marine Le Pen hace poco en Francia, Víctor Orbán en Austria, o sea, tú tienes muchos nombres, López Obrador en México, trayéndolo al tema latinoamericano, los Kirchner en Argentina, o sea, al final del día terminan siendo eras, décadas, muchos años de una persona sin la posibilidad de la alternancia de poder. Y por eso ese es el principal riesgo del Mesías, que el Mesías diga, el poder soy yo y no hay más nadie. Gracias, Osvaldo, por acompañarnos el día de hoy con este interesante análisis sobre temas que son noticias en Venezuela. Era Osvaldo Ramírez.